menos y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla, alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine. Bienvenidos a una nueva cita con Territorio Big Data, nuestro podcast de Big Data Magazine. En esta ocasión nos acompaña una de las personas de nuestro país que más ha reflexionado y también sacado conclusiones sobre la relación ética entre la inteligencia artificial y los humanos. Se trata de Juan Ignacio Roget, que es presidente de We the Humans Think Tank. Bienvenido, Juan Ignacio. Hola, José Luis. Muchas gracias. Habitualmente solemos tener por aquí a directores de datos de empresas, pero en esta ocasión hemos querido tratar un tema que está de actualidad, lleva ya de actualidad un tiempo, y tú eres una de las personas en España que mejor conoce, domina y sobre todo que más tiempo ha dedicado a pensar en esa relación. Cuéntanos, Juan Ignacio, ¿quién eres? Para los que no te conozcan. Bueno, esta es la pregunta más complicada, posiblemente. ¿Quién soy? Bueno, estudié Teleco, soy ingeniero de telecomunicación, luego hice un doctorado en informática. El doctorado lo hice precisamente, y esto es importante para saber quién soy, pues buscando ese lado humano de la tecnología. Hice un doctorado centrado en gestión del conocimiento y, como digo, pues con esa idea de buscar el lado humano. Y luego eso pues ha servido de desarrollo en toda mi carrera, distintos puestos o distintos desarrollos profesionales que he tenido. Siempre me ha preocupado ese lado humano. Hasta que finalmente, pues hace como cosa de 3 años, pues impulsé la creación de este think tank de We the Humans, inspirado un poco en el comienzo de la Constitución americana que dice nosotros los humanos, nosotros el pueblo, pues en este caso nosotros los humanos, ¿qué podemos hacer con esta inteligencia artificial que se nos está viniendo? Y siempre, como digo, pues con esa preocupación de buscar el lado humano, o al menos de que nunca nosotros perdamos ese lado humano. Luego esa es mi trayectoria de tecnología y humanismo. Últimamente, sobre todo en redes sociales, no paran de salirnos vídeos que dicen, mira cómo te mejora la inteligencia artificial la vida pues para editar un audio, para hacer una imagen, pero también hay gente que es recelosa todavía, que tiene miedo. ¿Es posible que la inteligencia artificial acabe con la humanidad? No lo creo, al menos en el corto plazo. No creo, yo creo que antes es posible que muramos o que acabemos de otra forma que no inteligencia artificial. Y de alguna manera estos miedos, estos recelos, pues han existido siempre. Y por ejemplo, pues nos podemos ir al siglo XIX, inventos como por ejemplo el telégrafo. Pues el telégrafo, por tener una idea, dijeron que con el telégrafo se iba a acabar la guerra. Pues fijaos, ¿no? Ahora vemos que hay guerras y que desde el siglo XIX hemos tenido guerras y seguiremos. Pero ahí se pensaba que con el telégrafo era una herramienta de comunicación universal que iba a traer el entendimiento entre las personas y eso iba a acabar con la guerra. Por ejemplo, también con otro invento que, bueno, es menos tecnológico, pero no dejó de ser un invento entonces, con el ferrocarril se dijo que íbamos a ser más inteligentes. Fíjate, ¿qué relación puede haber entre el ferrocarril y que seamos más inteligentes? ¿Por qué lo decían? Pues porque decían que con el ferrocarril íbamos a ganar tiempo en los desplazamientos y ese tiempo que íbamos a ganar lo íbamos a dedicar a leer libros. Eso es lo que habitualmente hace todo el mundo, ¿verdad? Cuando tiene tiempo se pone a leer libros sesudos. Bueno, siempre ha habido estas bondades de decir esta tecnología te va a ayudar. También ha habido miedos, pues también por ejemplo, con el ferrocarril, pues ya algo también que parece que no tenga sentido, que la lana de las ovejas iba a ser peor, porque los trenes iban a poner nerviosas a las ovejas cuando pasaban ahí tranquilamente por la campiña inglesa. O que, por ejemplo, con el teléfono íbamos a perder la esencia humana. Ahora que hablamos de la inteligencia artificial y dejar de ser humanos, pues esto ya se dijo con el teléfono. ¿Por qué? Porque se decía que el teléfono atacaba la intimidad,
iban a conocer las conversaciones de las personas y la intimidad era un elemento propio del ser humano. Luego, en definitiva, siempre detrás de todo invento, detrás de toda innovación, siempre ha habido miedos y ha habido esperanzas. Siempre ha habido voces que han dicho esto te va a solucionar la vida y ha habido otras voces que han dicho esto va a acabar contigo. Al final llegamos a un equilibrio, ¿no? Ni el tren era tan maravilloso, no somos más inteligentes por el tren, ni tampoco la lana es peor, ni el teléfono ha acabado con nuestra intimidad, no ha acabado con nuestra esencia humana. Al final encontramos ese equilibrio. Yo creo que lo mismo va a ocurrir con la inteligencia artificial. Vamos, creo, no, estoy seguro. Encontraremos ese equilibrio. Ahora hay voces que dicen esto va a acabar con nosotros, otras que dicen esto es una maravilla, te va a resolver todos los problemas. Ni resolverá todos los problemas, ni acabará con nosotros. Encontraremos ese equilibrio. ¿Y la inteligencia artificial puede transmitir valores? Pues sí, sí. En el fondo, no solamente la inteligencia artificial, sino toda tecnología. Siempre se dice que la tecnología no es ni buena ni mala, que es una herramienta, ¿no? Un martillo, pues un martillo no es ni bueno ni malo. Claro, depende de para qué lo uses, ¿no? Si para clavar clavos o para dar el pie a una persona. Claro, lo mismo ocurre con la tecnología. Se dice, bueno, una tecnología está ahí. Y es verdad que no es ni buena ni mala, depende del uso que hagamos. Lo que ocurre es que ese uso viene muy condicionado por los sesgos o por los valores que transmite. Por ejemplo, ¿por qué se decía, como antes he dicho, que el telégrafo iba a traer la paz en el mundo? Porque el telégrafo traía el valor de la inmediatez, de lo inmediato, de una comunicación inmediata. Se pensaba que como traía ese valor de comunicación inmediata, el entendimiento iba a ser inmediato. De la misma manera, pues el teléfono, como he dicho, pues traía el valor de la falta de intimidad o del ataque a la intimidad. Entonces, ese ataque a la intimidad iba a traer como consecuencia la pérdida de la esencia humana. Luego, siempre toda innovación, toda tecnología, como digo, no es ni buena ni mala en sí, pero sí trae valores. ¿Qué valores trae la inteligencia artificial? Pues para mí trae dos que son relevantes y que son la idea de autonomía por completo y la idea de verdad. De que lo que dice la inteligencia artificial es verdad. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver con ChatGPT, que la tenemos ahora, este juguete que nos han dado y que no paramos de preguntarle a ver si le pillamos. Bueno, pues lo cierto es que pensamos que lo que dice ChatGPT es verdad, porque lo dice ChatGPT. O esto mismo ocurre si utilizamos una inteligencia artificial para resolver cualquier problema o para darnos cualquier aviso, por ejemplo, para determinar si una persona puede tener acceso a un crédito o no. Bueno, pues si lo dice la inteligencia artificial y se dice que sí o se dice que no, nosotros podemos determinar eso es verdad. Esta persona no tiene derecho a un crédito o esta persona sí tiene derecho o esto que dice ChatGPT es verdad. Porque pensamos que la inteligencia artificial es tan compleja, y es verdad que es compleja, que al final decimos, bueno, pues lo que dice tiene que ser verdad. Luego ese es un valor, como digo, que hay que tener en cuenta y que en el fondo hay que cuestionar. Lo que dice es verdad o no es verdad. Pero es un valor que si no pensamos sobre él, podemos pensar que ya nos viene dado. ¿Cuál es el segundo valor que decía? La autonomía. La autonomía es pensar que la inteligencia artificial es completamente autónoma. Y esto, por ejemplo, lo vemos también, trayendo otro ejemplo actual, lo podemos ver con lo que se llama la inteligencia artificial generativa, en este caso de cuadros, como por ejemplo DALL-E. Podemos pensar que la inteligencia artificial pinta un cuadro y te saca ahí un cuadro de un astronauta a caballo. Sí, te pinta un cuadro, pero porque tú le escribes por texto, píntame un cuadro de un astronauta a caballo, él efectivamente pues determinará el color del caballo, el fondo, etcétera. Pero al final no es autónoma al 100%. Siempre depende de el ser humano, primero que la ha entrenado a esa máquina, la habrá entrenado con una serie de ejemplos y en función de una serie de pesos en los algoritmos de las redes neuronales. Y dos, siempre está el ser humano que le dice, hazme esto o dame tu opinión sobre, o dame tu opinión, dame tu resultado
sobre esta situación. Luego, no es autónoma al 100%. Un coche autónomo responderá según se le haya programado y según pues, los distintos sensores que tenga. Luego, no es la inteligencia artificial no es al 100% autónoma, como lo podemos ser nosotros, y no tiene por qué decir la verdad. Yo no digo que no la diga, lo que digo es que no tiene por qué decir la verdad. No podemos dar esos dos valores de por sí, ya de salida, y aceptarlos. Tenemos que pensar sobre ellos y pensar si efectivamente existe esa autonomía y si efectivamente existe esa verdad en un resultado que nos dé la inteligencia artificial. ¿Y es posible disponer de una inteligencia artificial que sea ética? Porque igual si tú le impones unas condiciones a esa inteligencia artificial, ya deja de ser artificial o de ser autónoma, como comentábamos antes, ¿no? Claro, es muy complicado. Es complicado que nosotros seamos éticos con que, fíjate en la inteligencia artificial, porque al final, detrás de la ética, pues se encuentran una serie de valores y unos códigos. Claro, la primera cuestión que nos plantearíamos si queremos tener una inteligencia artificial ética es ¿y qué ética le programo? ¿Qué valores, qué principios le programo? Ahí posiblemente no llegaríamos a un acuerdo, porque, por ejemplo, pues podríamos decir, bueno, pues aplicamos las leyes de Asimov, ¿no? Las conocidas leyes de Asimov, que una de ellas, pues, dice el robot no puede hacer daño. Vale, claro, eso estamos de acuerdo, ¿no? Es lo mismo de no matarás. Sí, estamos de acuerdo. Le privas de libertad también y de artificialidad. Le privas de libertad porque ya le estás poniendo en el fondo un condicionamiento de la persona que lo está programando. Y ya la autonomía, efectivamente, aquí la autonomía ya sería la autonomía de la persona que lo está programando. Lo que pasa es que eso tenemos que aterrizarlo, porque luego decir no hagas daño, sí, pero ¿qué es no hacer daño? Porque a lo mejor, pues para evitar un accidente, pues el robot, por decir, te tiene que coger fuerte del brazo y te disloca el brazo. Pues te has dislocado el brazo, ¿no? Pues te ha hecho daño. Entonces a lo mejor el robot dice, no hago nada. O sea, luego, primero, definir los principios es complicado y luego cuando lo queremos aterrizar todavía mucho más complicado. Por eso existe tanto debate sobre la ética. Por eso llevamos siglos y siglos hablando de ética, porque resulta complicado llegar a esos principios estándares. Luego, disponer de una ética, de una inteligencia artificial ética, es complicado. Estaríamos al final, si fuéramos capaces de programarlo de alguna manera, en base a entrenamiento de redes neuronales, por ejemplo, pero al final estaríamos disponiendo de la ética de las personas que han entrenado ese sistema. Las personas tendrán una ética, pues según esa ética lo habrán entrenado. Por eso, mi opinión es, más que hablar de una inteligencia artificial ética, la cuestión es cómo nosotros ser éticos con la inteligencia artificial. Y vuelvo al caso que antes decía del martillo. Un martillo no es ni bueno ni malo. Ahora, tú lo puedes usar para clavar clavos y hacer una casa, o lo puedes usar para golpear en el pie a otra persona. Ese es el comportamiento ético, ¿no? Aquí uno sería cómo ser ético con un martillo, haces unas cosas y no otras, cómo ser ético con la inteligencia artificial, haces unas cosas y no otras. Luego no es tanto trasladar el problema a la máquina, a la inteligencia artificial, sino asumirlo nosotros. Para mí ese es el reto de cómo usar esta inteligencia. Oye, y ahondando un poco más en esto, en el uso empresarial de la inteligencia artificial, ¿cómo podemos hacer compatible maximizar el negocio, que al final es el objetivo de todas las empresas, y hacerlo de una forma ética? ¿Es compatible o si quieres tener más negocio tienes que ser un poco menos ético? Pregunto, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es compatible porque al fin y al cabo, ahora mismo, pues al margen de la inteligencia artificial, las organizaciones pues tienen conceptos como la responsabilidad social corporativa o conceptos como buenas prácticas, tienen su declaración de valores. Sí que es verdad que esto no garantiza que tú tengas una declaración de valores, que además siempre son palabras muy bonitas y muy bien escritas, pero eso obviamente, el tener unos mandamientos
no te garantiza que cumplas esos mandamientos. Tener unos valores no te garantiza que lo cumplas. Lo mismo con cualquier código de conducta. Ahora, las empresas que son más sostenibles en el tiempo, o dicho de otra manera, son sostenibles, son aquellas que tienen esa visión ética, esa visión responsable, podemos decir, porque al final es lo que valoran los clientes. Es lo que valoran los clientes. Posiblemente con un comportamiento no ético, y esto ya casi que no hablamos ni de inteligencia artificial, sino en general, con un comportamiento no ético posiblemente puedas conseguir beneficios, mayores beneficios en un corto plazo de tiempo. Pero al final eso tiene los pies cortos. Si tú quieres ser sostenible en el tiempo, tu sociedad, tus clientes, te demandan esa visión responsable. Que al final, esa visión responsable y esa visión ética, siempre digo que en el fondo ser éticos no es ser buenas personas, porque entonces ninguno de nosotros seríamos éticos, ¿no? Siempre hacemos algo que no nos lleva a esa bondad, sino que ser ético es responder de tus actos, es responder ante ti y responder ante la sociedad. Y ese es el comportamiento que se le debe demandar a una organización. No que nunca se equivoque, porque se va a equivocar, sino que si se equivoca, pues que lo diga, y aquí pues me he equivocado y hago resarzo pues de esta manera. Luego, ¿es posible compaginar ese comportamiento ético, ya en este caso con la inteligencia artificial? Pues sí. ¿Cómo? Respondiendo, por ejemplo, y aterrizando esta idea, una empresa que utiliza la inteligencia artificial es ética si no delega la responsabilidad en la inteligencia artificial. Si no dice, es que esto lo dijo el sistema. Es que la inteligencia artificial ha dicho esto. Si dice, no, es que yo tengo una inteligencia artificial que me sirve de herramienta para facilitar mis procesos operativos, pero al final hay unas personas que deciden y la responsabilidad sigue estando en esas personas. Ese es el comportamiento ético. Ese es el comportamiento ético y sí que va a ser sostenible. Eso sí que lo van a demandar los clientes, porque no será el decir, no, lo ha dicho el sistema. Eso no se busca por parte de los clientes. Y pasando un poco más al mundo del uso abstracto de la inteligencia artificial, lo que hablábamos antes de DALL-E, ¿crees que la inteligencia artificial puede acabar con el arte? No va a acabar con el arte. Sé que digo respuestas muy taxativas, pero no va a acabar, yo creo que no. ¿Y en qué me baso? Pues primero, en la propia evolución del arte, y en particular, por ejemplo, con el nacimiento de la fotografía. Con la fotografía se dijo, va a acabar la pintura. Va a acabar la pintura porque ahora ya, ¿para qué pintar si tenemos un aparato que te saca una instantánea? Bueno, gracias a la fotografía, el arte evolucionó. Y vinieron, pues, por ejemplo, las vanguardias, porque ya el arte se dio cuenta, el arte perdió esa facultad de decir, ya no tengo por qué representar la realidad de manera fiel, porque para eso está la fotografía. Entonces yo ahora puedo tener más libertad y puedo representar la realidad según mi entendimiento. Luego, la fotografía permitió que el arte evolucionara. Y se dijo en su momento que iba a acabar. Para mí, algo similar va a ocurrir con la inteligencia artificial. Evolucionará el arte. Seguirá habiendo arte con pintura, con pinceles, sobre óleo, y seguirá existiendo el arte tradicional, por así decirlo, seguirá existiendo el arte contemporáneo, y ahora pues habrá una nueva forma de pintar, que será con inteligencia artificial, y habrá pintores y pintoras que seguirán con sus pinceles, y habrá artistas que ahora dirán, bueno, pues es que yo le hablo, le escribo a una máquina, pero detrás de ese escribir sigue estando ese proceso creativo. Porque tú le estás transmitiendo una idea. Lo que sí que perdemos es la habilidad. Ahora, a un pintor no solo se le pide que tenga ideas, sino que tenga habilidad de pintar. Ahora, vale, esa habilidad la delegamos en una máquina. Pero la idea inicial de qué quiero dibujar, la estética final de si esto es estéticamente para mí, para el artista, le encaja en su estética o no le encaja, eso seguirá siendo la visión particular del artista. Y seguro que seguirá habiendo imágenes pintadas con Dalí que tendrán ese sello personal propio de ese artista. Luego, no creo que acabe el arte, que acabe la inteligencia artificial con el arte. Lo que pasa que ahora, pues cuando vemos un cuadro, antes veíamos óleo, ¿no?
óleo sobre lienzo, ahora habrá que poner Dalí sobre lienzo o sobre lo que quiera, ¿no? Pero no acabará. Y por terminar, ¿cómo se imagina Juan Ignacio Roget la relación entre inteligencia artificial y humanos dentro de 50 años? Dentro de 50 años. Esto cambia tan rápido que casi la pregunta tendría que ser dentro de 3 años. De 20, sí, o de 10, sí. Pero vamos a realizar el reto y vámonos a dentro de 50 años. 50 años, sí, bueno. 2073. Sí, yo no sé si lo veré. Ojalá sí lo veamos. Ojalá lo veamos, aunque ya estaré francamente mayor. Pero nos acostumbraremos. Primero, para mí será eso. O sea, yo quiero también transmitir una idea de, no sé si decir, de tranquilidad, basándonos en nuestra historia y en nuestra historia de los inventos. Y quizás, pues, claro, los que han sido más disruptivos han sido los últimos a partir del siglo XIX, que es cuando ha venido toda la parte de la electricidad, y ya en el siglo XX, ¿no? Con la computación, etcétera. Pero al final nos hemos adaptado. Y hemos sido capaces de convivir con las máquinas. Lo mismo ocurrirá. Lo que pasa que cualquier innovación no está exenta de riesgos. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Los coches tienen riesgos porque puedes tener un accidente de coche. Pero eso no quiere decir que no uses el coche. Pues habrá que usarlo con unas ciertas condiciones, con una regulación, con un entrenamiento. Hay que saber cómo funciona el coche, no hay que ser un mecánico, pero si tienes que saber más o menos que, no sé, que tiene un motor, que tiene un embrague, si tienes que saber algo sobre el funcionamiento. Y al final somos capaces de usar esos vehículos, esa tecnología, de una manera segura, sabiendo que existen riesgos. Lo mismo va a ocurrir con la inteligencia artificial. Tiene riesgos, correcto, pero eso no quiere decir que huyamos de ella y no la usemos nunca. No, habrá que saber usarla. Es decir, tendremos que saber cómo funciona, de alguna manera. Lo mismo, no tendremos que programar, no tendremos que saber exactamente cómo se programa una red neuronal, pero sí que tendremos que saber un poco de esto, cómo va, porque ahora mismo uno de los riesgos o problemas que tiene la inteligencia artificial es que parece que es mágica. ¿Cómo es posible que ChatGPT me responda? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dalí pinte? ¿Cómo es posible? Bueno, pues no es magia, es muy terrestre. Pues eso habrá que formarlo. Habrá que, de la misma manera que sabemos más o menos cómo funciona un coche, sabemos que un teléfono no es magia, pues lo mismo nos ocurrirá con la inteligencia artificial. Tendrá que existir una cierta regulación. Siempre se dice que la regulación va en contra de la innovación, pero hay aviones, los aviones están regulados y los aviones siguen volando, los coches están regulados y los coches siguen funcionando. Por tanto, tendrá que haber una regulación para minimizar esos riesgos sin menoscabar la innovación. Luego, estos dos elementos se sucederán, tendrán que ocurrir. Es decir, esa parte de formación de esta inteligencia artificial, fundamentos, rudimentos de cómo funciona, esa parte de regulación y, por último, una parte de concienciación de la sociedad. Es decir, esto tiene riesgos, pero somos capaces de manejarlos. Con lo cual, al final, nos acabaremos apañando. Acabaremos en sintonía, por así decirlo, con las máquinas, pero también es verdad que nos costará. O sea, nos tendremos ahí unos periodos de adaptación. Pero lo acabaremos consiguiendo y yo estoy convencido que la inteligencia artificial será una herramienta potente para nosotros. Será potente y nos permitirá hacer muchas más cosas. Pues Juan Ignacio Roget, ha sido un placer escucharte, sobre todo gracias porque yo creo que a mí por lo menos y yo creo que a todos los que nos escuchan nos has hecho pensar. Muy bien, pues me alegro, José Luis. Y eso es lo bueno, pensar y tener pensamiento crítico. Y a vosotros gracias también por seguirnos cada día en bigdatamagazine.es.